muchas gracias a todos, muchas gracias a la escuela por invitarme, no sabéis lo que habéis hecho. Creía que iba a decir en algún momento algo así de que es especialista en comer, porque se ve también, que también lo soy, y porque me gusta comer. Y bueno, traigo una charla que tiene que ver con el comer y con otras cuestiones también, evidentemente, con la creatividad, porque me interesa mucho. Yo siempre digo que me dedico a escribir con dibujos, en realidad. Es algo relacionado, el cómic es escribir con dibujos de alguna forma y hacer viñetas, etc. Y por eso me hubiera encantado hacer una charla sin hablar. Solo con dibujos, ¿no? Imaginar, voy haciendo la charla, pero solo con dibujos, ¿no? ¿Te imaginas que fuera así, no? Ya está, ya dejamos la broma, que si no, no puede ser. Bueno, lo primero, esto es muy bonito porque en muchas charlas la gente, yo esto lo estoy aprovechando también, pone una foto de cuando era pequeño porque la gente se enternece. Eso es muy bonito y yo no he querido dejar la oportunidad de hacerlo. No se ve mucho. Igual estos focos, bueno, hay que ponerlos para que se grabe. En realidad soy yo, porque no se ve mucho la foto, no es muy allá. Soy yo vestido de baturro cuando tenía muy poca edad, por eso soy así pequeñito, con un crusco de pan sin nada, así de grande, comiéndomelo en el balcón de mi abuela, en Zaragoza. Y entonces, bueno, pues era para explicar que os voy a hablar de gráfica y de comida, que la primera cosa que piensas cuando hablas de gráfica y de comida es que la gráfica no es una primera necesidad, digamos que no es que necesitemos la gráfica para sobrevivir, podríamos sobrevivir sin ella mal, evidentemente, por eso estamos aquí estudiando gráfica, y la comida sí es de primera necesidad, que no primera necesidad es en la gráfica hay diseñadores, ilustradores, dibujantes de cómic, en la comida serían cocineros, pero que existe un lenguaje para ambos, ¿no? Que en un caso es visual, en otro es gustativo y que trabaja de alguna forma en la comunicación, en la conexión, en la empatía también. O sea, aparte de alimentarnos, que es lo importante, alimentarnos visualmente, alimentarnos con las papilas gustativas, también ahí. A mí hay una cosa que se habla poco, pero que igual que nosotros tenemos nuestro cerebro adaptado, los que nos dedicamos a la gráfica, y sensible a las cosas gráficas, ¿no? Porque nos dedicamos a ello, quiero decir, os pasará, si sois diseñadores o diseñadoras que veis por ahí y si veis una frase mal compuesta os pica el ojo, ¿no? La pondréis bien. O si veis unos colores en una ilustración que no funcionan o algo que no se entiende bien, pues también somos críticos con eso. A los cocineros les pasa eso con el paladar. O sea, tienen muy desarrollado el paladar. Esto me alucina, esta idea de cómo tiene que ser el paladar de un cocinero, ¿no? Bueno, yo tuve mi primera experiencia con cocineros con este animal, que es David de Jorge. Igual lo habéis visto porque tenía un programa que se llama Robin Food en Telecinco. Ahora está con El Hormiguero, un miércoles sí, uno no, cocinando con Pablo Motos. Creo que ayer salió en la televisión. Entonces, cuando sales en la televisión, pues es como muy mediático. Yo lo conocí en una época en la que tenía 260 kilos de peso y además hacía un programa para ETV y nada más conocerlo, bueno, y lo conocí gracias a un señor que es Julián Armendáriz. Esto forma parte de un primer cómic que hice con David y con Martín, que era su historia contada en un cómic, la de David y la de Martín, pero además, dentro de contar su historia, en cada época de su vida, lo que hacíamos era dibujar una receta que se podría hacer de aquella época, de las épocas en las que ellos vivieron. Y conocí a David gracias a Julián Armendáriz, que era un coleccionista de cómic, que un día me llamó para comprarme originales de La Cebolla Asesina. Es un poco friki la cosa, o sea, digamos que La Cebolla Asesina me llevó hasta David de Jorge, ¿vale? Este es el personaje en cuestión, el coleccionista, que aquí está con un gorro ruso diciendo Viva Rusia, que era una de las cosas que decía David de Jorge. Pero lo de Viva Rusia se decía antes porque los borrachos en San Sebastián decían mucho Viva Rusia. Cuando se emborrachaban iban así, ¡Viva Rusia! Y por eso se quedó esto. Julián es un coleccionista también de arte vasco, y de cosas como muy frikis. Tiene una nave industrial, se dedicaba
a proveer de alimentos y de bebidas a los buques en el puerto de Pasajes. Y tiene una nave de 3.000 metros cuadrados, que en su día fue muy importante porque eran palets y palets de comida, de todo, de vinos, de bebida. Ese negocio fue yendo a menos porque el puerto de Pasajes ya no se usa para eso, ya los buques no atracan ahí, y entonces ahora se dedicaba a vender vinos, se quedó solo con un negocio que era vender vinos buenos a restaurantes buenos. De ahí que conociera a Martín Berasategui, que es donde David de Jorge trabaja. Y estando con él un día me dijo, oye, vamos a conocer a David, que lo tienes que conocer, porque David pertenece un poco al mismo mundo que yo en cuanto a que ha leído muchos cómics, es un tipo como muy interesado por el mundo pop y tal. Aquí está La cebolla asesina, para que sepáis de qué hablamos. Es un cómic que empecé en el 93 y que es un vegetal como muy antisistema, muy que intentaba... Claro, aquí, por ejemplo, en Saladilla Rusa del Cine X vive en un mundo de vegetales, le hace un striptease una sandía, pero descubre que no tiene pito, que es aquella cosa... Entonces todo el mundo se ríe de ella, de la pobre, porque no tiene pito. Entonces al final acaba haciendo una escabechina en un Cine X. Ya está, va un poco, es como muy surrealista, pero a la vez era un poco como agarrar un tipo de dibujo como muy naif, parece infantil, pero contando cosas como que conectan con la realidad también, ¿no? Con la realidad social. La historia es que cuando conocí a David de Jorge, lo primero que me dijo fue eso. Fui a verle allí, estaba terminando un rodaje de uno de los programas, estaba en su plató, y me dice, ¿tú no eres dibujante? Me cago en Dios, pues hazme un dibujo. Si eres dibujante, hazme un dibujo. Y le dije, dame un rotulador. Y me fui al baño de la cocina de Martín Berasategui. Yo había estado en la cocina de Berasategui antes, o sea, me habían enseñado y vi que era un espacio, que eso lo cuentan poco, pero los espacios donde se cocina son sitios de mucho estrés. Fliparíais. Bueno, no sé si habéis estado alguna vez en uno de estos, sobre todo también los restaurantes Michelin, todos tienen que ser como muy... Parece un ejército militar, está todo muy militarizado. Es muy testosterónico, en general, lo que yo conozco, ¿eh? Al menos el de Martín es así. Es súper jerárquico para que todo funcione bien y es muy así. Y además tiene la testosterona añadida de una gran pantalla donde todo el tiempo están poniendo deportes. Es muy bestia. Sí, porque Martín es un tipo que viene del mundo de las traineras, su padre tenía el bodegón de Alejandro, que es donde empezó él, en Donosti, y el bodegón de Alejandro era un sitio sobre todo de apuestas deportivas, o sea, ilegales. O sea, en realidad allí iba la gente a apostar, a comer, se comía muy bien, luego él ya lo pilló, ya no. Eso es una parte que llevaba su padre, digamos. Su padre era un gran... era sobre todo un gran relaciones públicas y su madre y su tía eran las que cocinaban. Y Martín quiso ser cocinero y la familia de Martín, que es algo que se cuenta en el libro, la familia de Martín nunca quiso que Martín se dedicara a la cocina porque era un oficio muy sacrificado, porque en realidad... Y antes más que ahora, con muy poca luz, antes no había foco en los cocineros. Los cocineros eran gente que trabajaba dentro de una cueva con olor a grasa. Ahora han salido a la luz, igual demasiado a veces. Yo, para mi gusto y para el de David, ¿no? Tenemos esa posición un poco. Pero bueno, yo había estado en la cocina de Martín y ahí había mucha testosterona. Entonces, cuando me dijo que hiciera un dibujo, me fui al baño y hice un medidor de penes. Digo, puse, relajaros ya. Que no es para tanto. Esta es la... Bueno, ponía pared ya de fantasmas, mídete la polla aquí. Y ponía media de Cataluña, ¿la veis? Media de Euskadi, un poco más abajo. Así como jugando... Ponía media de Galicia, Senegal abajo. Bueno, tópico, ya sé, es un poco... Y luego una pelea entre una esferificación, rollo bully, y un filete de verdad, ¿no? Y le está diciendo la esferificación o la emulsión está... Filete de mierda, su normal, payaso. Y el filete le dice, emulsión de los cojones, floja, deconstruida. Es ahí como la eterna tensión. Bueno, la historia es que de ahí, luego, este era el plató que tenía en televisión, creo que esta ya era la época de Telecinco, que hacía un programa al mediodía. Y ahí lo que empezamos a hacer con la empresa de vinilos es que nos propuso decorarla también el plató. Por eso aparecen esos vinilos, esa boca ahí. La nevera era una nevera doble con esos dos pantallitas que tienen las neveras. Le hicimos una boca y quedó como una cara,
que aparecían por detrás, y luego había unos personajes, veis por ahí también. Bueno, había una cierta decoración no muy bestia. La cara la íbamos cambiando de vez en cuando, poníamos otro vinilo, lo cambiábamos, utilizábamos los ojos. Luego una época en la que también trabajamos cosas como más realistas, como un atún. Bueno, hubo épocas para hacer algún detalle en la nevera y ya está. Y empezamos esas colaboraciones. Luego os enseño alguna más, ¿vale? Pero para empezar, yo siempre hablo, ayer hablé de ello, en el taller también, de que es muy importante para los diseñadores y para los ilustradores tener un árbol genealógico, localizar cuáles son tus referentes, porque además es una preocupación, yo creo, muchas veces de los alumnos y alumnas. No tengo estilo, estoy buscando mi estilo. Bueno, tu estilo tranquila porque llegará. Lo que es importante es que te vayas fijando en aquellos de los que quieres aprender y al principio los copies para aprender, no pasa nada. Tú tienes que fijarte en cómo hacen las cosas, ir a por ello, desmenuzarlos, abrirlos como si fueran un animal del que quieres saber lo que pasa por dentro y ver qué ocurre. Entonces yo traigo los míos. ¿Por qué? Porque cuando tienes uno es copia, cuando tienes dos también estás copiando a dos, pero cuando tienes 7 ya estás descubriendo tu propio camino, estás incorporando cosas, ¿no? Y trabajamos así, en la forma de trabajar, digamos, creativa. Entonces yo os he traído esta vez referentes visuales y gustativos. De cocina también, que tengo yo. Gente que me gusta cómo cocina también y por qué. Y he pillado un plato de cada uno. Menos, de cocina he puesto menos. Y los he ordenado de más mayores a más jóvenes. El primero que traigo es Saul Steinberg, que para mí es el abuelo de todos los que ilustramos. El abuelo, el referente, ¿no? Digamos que tiene un tipo de dibujo en el que, muy conceptual. Hablo de mí porque yo trabajo en esta cosa de escribir con dibujos. Y Saul Steinberg hacía imágenes muy concisas, como ese señor lleno de dudas, que podría estar perfectamente hoy en Instagram. Y fijaros que el tipo murió en el 99, no existía casi ni internet casi. Pero hemos bebido todos de ahí. Él ha sido alguien como muy referente, él estuvo muy en contacto con las últimas vanguardias del 20. De hecho, el hecho de, por ejemplo, tener esta bolsa en la cabeza, ¿no? Que es muy picasiano, con la nariz, no sé, o el hecho de salir del dibujo, muy contemporáneo, y pintarte la mano y hacer una cara ahí, etcétera, es muy interesante. Senpé, otro que ha sabido también trasladarlos y romper la línea del tiempo con algunas ideas, con algunos dibujos, ¿no? Fijaros, ese de ahí, por ejemplo, qué capacidad de decir, bueno, niños mirando una guerra tranquilamente delante del televisor, ese televisor, esa pantalla hoy en día podría ser el móvil, ¿no? Y de hecho ahora mismo lo tenemos en las noticias, todo el tema del móvil y de las redes sociales y de la protección al menor. La gente que es capaz de hacer esto, de que hay algo que hace igual en los años 60, en los años 50, y lo leemos hoy y sigue teniendo sentido, es muy buena, es brutal, ¿no? Es romper esa línea del tiempo porque realmente están tratando trabajos muy esenciales. La capacidad de hablar del privilegio con ese señor que se suicida, con uno que le sostiene el paraguas para que no se moje mientras se suicida y los bomberos abajo, ¿no? Cosas que ocurren hoy en día. Un bar de Hospitalet, de donde yo tengo el estudio, bar-restaurante, que abrió en el 36 y que es una marisquería en realidad y que hacen un bogavante con salsa de tomate y almendras y que cuando te terminas el bogavante es un sitio que tú entras y tiene en la puerta una pegatina de naranjito. Eso ya es calidad. O sea, tú ves eso y luego otra cosa que tiene que es muy buena, que tienes en la barra hay palotes, ¿sabes? Los palotes que comen, eso es muy bueno también. Eso es muy bueno. Bueno, y hacen esta salsa con bogavante y tal, y cuando la terminas no te dicen lo que va a ocurrir, se llevan, porque hay mucha salsa de tomate, se lo llevan a la cocina y te lo devuelven de nuevo la salsa con unos huevos fritos dentro. Para rematar, que es como el culmen, el huevo frito es lo más del mundo. Javier Mariscal, que es alguien, yo creo que es de los mejores dibujantes que tenemos, es una persona que ha trabajado entre, claro, la ilustración, el diseño, ¿no? Es muy considerado internacionalmente. Ha sido capaz, por ejemplo, de llevar el dibujo a un objeto como ese banco de ahí que parece un dibujo que baila, o a una mascota como la de Kobe, o hablar de Barcelona, de un cartel que es ya mítico que te habla de bares, cel, que es cielo en catalán, y ona, que es hola en catalán. Porque de alguna forma Barcelona es una especie de lugar que hay entre el mar y la montaña y que también tiene la vida cultural, ¿no? Entonces estas cosas son muy interesantes, hacer una tipografía, ¿no? Esa incursión de rotular, de hacer caligrafía y de una forma muy especial, ¿no? Mi madre, Pilar,
que hace unos callos muy ricos con almendras en Navidad, que a mí me encantan, y que forma parte también de la tradición de las borrajas y de todo lo que supone los platos que son más antiguos, digamos. Son platos de vegetales antiquísimos, del Pleistoceno. O sea, los cardos, tú ves un cardo y es una cosa como muy antigua, muy vieja. Me encanta cómo los hace. Martín, has visto de mi madre a Martín, ¿eh? Cómo mola ahí, como... ¡fum! Martín no es tan mayor, es curioso, porque él es que empezó muy joven. Tiene como 20 estrellas Michelin en un montón de... Es de los que más tiene internacional, es de los mejores cocineros mundialmente, o sea, reconocidos. Y por otro lado, tiene una humildad tremenda. A mí me encanta esto, ¿no? Es un tipo que es muy cercano, bueno, muy normal también, que algunas cosas, bueno, pero está muy loco. O sea, el tipo si no está todo el día pensando en la cocina, en todo, y tiene este plato que a mí me flipa, que es un Milo Haas de anguila con foie gras, que es muy rico. Dan Perjovsky, ¿has visto cómo paso de dibujantes a cocineros? Es como despiste, jugar al despiste. Él trabaja un poco como trabajo yo, que es trabajar contando cosas también, escribiendo cosas con dibujos y con textos. Y él trabaja solo con un rotulador, tiene muchas intervenciones en museos. Sobre todo tiene esta historia, ¿no? de decir corruption, por ejemplo, con el up, ¿no? Que sube y baja, el pensamiento, suicidando un pensamiento, ahí ese señor, ¿no? El free hacks en la pandemia, esto de abrazos gratis. David Sigley es un artista británico también, que tiene un punto muy irónico, como esto de estoy volando sobre Londres para cagarme en el gobierno, con animalitos también, ¿no? Con ese juego entre animalitos que dicen cosas y que son cosas a veces un poco duras o de actualidad. David de Jorge, evidentemente, es un gran cocinero, pero se dedica más a escribir, yo creo que es de los que más saben de gastronomía en España. Ha escrito varios libros, es crítico gastronómico, tiene una columna en el Diario Vasco, creo, pero él hace un cocido increíble, que está aquí, ¿veis? Cachos del cocido. Un cocido con sacramentos. Una barbaridad. Esto ahora en invierno te entra solito. Christoph Niemann es un artista que trabajó mucho en Nueva York, que hay un capítulo en Netflix, en una serie que se llama Abstract, que es el primer capítulo, que si no lo habéis visto merece la pena verlo, es impresionante. Y esto pertenece a un ejercicio que él hace los domingos, que coge un objeto, en su casa lo hace como porque le apetece, y me parece muy bonito, y conecta con Steinberg, con lo de la mano, que os decía, de cómo el dibujo puede salir del propio papel, ¿no? Aquí en este caso lo que hace es colocar un objeto cotidiano encima de la mesa y completarlo para conseguir otra imagen, ¿no? Para conseguir comunicar algo diferente, pues como que a veces son brillantes, como a mí ese del café, por ejemplo, me alucina este de aquí, porque justo el brillito del café es la lengua, ¿no? Es muy bonito. O el del caballo, que no te lo esperas en perspectiva. ¿Cómo imaginar esos dos plátanos, un caballo corriendo, ¿no? Pablo Amargo, que es como un dibujante como muy poético, es madrileño, creo que está en Madrid, y él es capaz de juntar normalmente como dos conceptos y generar como esa poesía, ¿no? Que sale de unir dos cosas aparentemente lejanas, como puede ser una berenjena con un boxeador, o una niña que está leyendo un libro del que sale un barco, que es como un viaje, ¿no? En realidad, a través del libro. O ese juego con la bufanda y los personajes. Mi tortilla de patatas, yo y tal. Yo hago buena tortilla de patatas porque no porque haya hecho el libro, ya la hacía antes, pero me salen muy bien, las hago con muchos huevos. Yo la hago más al estilo de arriba, más babosa, sé que en el sur se trabaja más seca y se le mete mayonesa o alioli, no sé, se le mete alguna salsa. Porque hay una cosa curiosa, luego os enseñaré, que hicimos con el libro de la tortilla también, y es que del norte al sur de España se va endureciendo la tortilla. Hay un degradado, es muy bonito, representa mucho España por eso, porque es que la tortilla de Betanzos es una tortilla completamente sopa y conforme vas bajando se va endureciendo, y por eso aquí se sirve con la mayonesa también, porque, bueno, pues, tradicionalmente se hace así, a gustos. Oriol Rubira es de la izquierda, es David, que fuimos hace poco a comer allí, es un proyecto de cerca de Berga, un restaurante-hotel que se llama Els Casals, las casas, por así decir, y que es un proyecto en sí porque es muy bestia. Es una masía
¿vale? Reconvertida a hotel con un restaurante abajo, familiar, en la que no hacen más que currar. Todo el día trabajando. El hermano se dedica a hacer los embutidos. Tienen cerdos, tienen huerta, o sea, todo lo que consumen es de ellos. Hacen los embutidos ellos, hacen pan. Están como en la nada. O de repente vas allí a comer y a alojarte y el tipo se va con el perro a coger unas trufas que te va a poner luego. O sea, es como muy loco. Es un proyecto que aquí hay una pasta con trufas que era increíble. Y tiene la curiosidad de tener ese tamaño de servilletas. Creo que es el restaurante con las servilletas más grandes, que a mí me maravilla porque yo soy de los que cuando come me quedo bien, me pringo entero. Y esto te lo pones así, te cubre hasta las piernas. Es una maravilla. Te sirve de capa. Por eso le hice la foto a David con esto para que lo veáis. David, ponte con la servilleta que lo vamos a enseñar. Gonzalo Galvete es un restaurante de Barcelona que es vasco, el estudio con Arzac. Es un restaurante que no tiene ninguna pretensión especial, quiero decir, no es que sea un Michelin ni mucho menos ni nada de esto, pero que hace unos buñuelos con miel de queso con miel de romero que te mueres y entre otras cosas, hace un rodaballo increíble, tiene brasa y sobre todo es alguien que también honesto, como que hace cocina, que el precio, la calidad, ¿cómo se dice? Calidad-precio está muy bien y ya está, y que es como mi casa. Pablo Rochat es un artista que ha trabajado mucho con los lenguajes relacionados con Instagram, ¿no? Aquí diréis, no, aquí no hay dibujo. Bueno, si hay dibujo, hay representación, hay imagen. ¿Por qué? Porque de repente juega con el hecho de que sale una persona calva, tú clicas encima y le sale pelo, que son etiquetas de pelo, de peluquerías y cosas así. O te hace un retrato a partir del chat de Instagram. O, bueno, o modifica el OK con un corazón. O te dice, Wall-E está intentando compartir su ubicación, permitir o no, ¿no? Ese tipo de cosas que me parece muy interesante también porque es como incorporar nuevos lenguajes a nuestro trabajo también, ¿no? Porque existen, porque están ahí y es interesante. Javi creo que estuvo en la última edición, es colega también. Bueno, qué decir, de Javi solo diré que a mí lo que me admira es la mirada que tiene, ¿no? ¿Cómo puede? Ahí me centraré, por ejemplo, en ese guante de boxeo que hay abajo a la derecha, que es un retrato de Donald Trump, pero cómo se puede ir por la calle o pensar en hacer un retrato de Donald Trump, mirar un guante de boxeo, que es algo que es agresivo de por sí, por el contexto que tiene, y convertirlo en Donald Trump simplemente pintándolo de amarillo y naranja. Además, Donald Trump cuando grita, ¿no? Con esa boca. Es muy bueno. Tiene otras cosas también, pero bueno, es como alguien que trabaja mucho desde la mirada que tiene y desde el concepto, ¿no? Desde el hecho de conceptualizar y poner escena. Creo que hay cierta parte teatral, heredada también de un Isidro Ferrer, de un Peret, gente que ha estado trabajando siempre la poesía visual un poco por ahí, ¿no? Pero llevada al extremo de la comunicación, que es muy bestia. A mí me gusta mucho. Y por último, Agathe Chorlet, que es una ilustradora francesa, que en otra línea completamente diferente, pues sin texto, prácticamente solo con imágenes, pues trata de los momentos íntimos, de los momentos sensuales, de la cotidianidad, de las sensaciones y conecta mucho por ahí. Y me gusta mucho, en otra línea completamente diferente. Bueno, ¿qué es lo que comparten todos ellos? También los cocineros y todo el mundo, la empatía, ¿no? Creo que es algo que la empatía es una habilidad que hasta ahora tampoco ha estado, bueno, todos sabíamos que existía la empatía, pero creo que cada vez se va a hablar más de ella, ¿no? Porque es la capacidad de ponerte en el lugar del otro y de entender las emociones. De alguna forma, cuando tú haces un proyecto, cuando das de comer a alguien, es muy importante que estés pensando en el comensal o en la gente que va a leer eso, ¿no? Porque trabajamos en comunicación. No, si eres artista, tienes que plantear tu movida al mundo y ya está, pero si trabajas en comunicación, tienes que saber con quién estás hablando y creo que esto es importante. La empatía forma parte de un sistema donde está también la antipatía y la simpatía, pero son fenómenos diferentes, ¿no? Porque tanto la antipatía como la simpatía son muy de superficie. Quiero decir, tú cuando conoces a alguien, te cae bien o te cae mal, casi de una forma instantánea, ¿no? Y te irías de vacaciones o no puedes ver a esa persona, es una cosa de piel. Pero la empatía es un nivel más profundo en el que intentas entender. Y esto es lo que nos hace que los proyectos sean mejores o no sean mejores, ¿no? En mi caso, en el caso del humor gráfico, para empezar, dibujar implica salir de uno mismo, implica tener que mojarte, tener que exponerte, tener que sacar la idea que tienes dentro y mostrarla, ¿no? Y también mirar un poco los ojos con los ojos de los demás, mirar el mundo con los ojos de los demás. Es
como esto de feminismo no igualdad, yo estoy a favor de la igualdad, vale, pero puedes ir poniendo la mesa. O el punto de poder leer críticamente la realidad, ¿no? Esta cosa de... Lo peor de todo es que los inmigrantes nos van a quitar el trabajo, María Fernanda. O humanizar lo político y lo social, que creo que es importante, de una forma que entre suave, quiero decir que no... Que puedes contar algo que sea muy grave por medio del dibujo y de poco texto, ¿no? A esta distancia no se oyen los gritos de los niños, pues ya está. Y por otra parte también creo que la empatía es el pegamento que nos une a todos, ¿no? Siempre se ha pensado que los artistas trabajábamos de forma muy, muy sola, que teníamos que mostrar nuestro ego al mundo, ¿no? Desde el romanticismo, digamos, que hay una tendencia, o ha habido siempre una tendencia a imaginarnos así, cuando en realidad estamos completamente conectados. O sea, yo creo que las obras individuales evidentemente existen. Yo tengo una obra individual, ¿no? Pero realmente, ¿a quién se la debo? Pues para empezar a todo mi entorno, ¿no? A la gente que me ha enseñado cosas desde el cole hasta ahora, a todos los profesores y profesoras, a la importancia de los profesores y profesoras, que es súper fundamental, y a todo el mundo que me rodea, y a otros artistas que están trabajando también, sobre todo en un mundo de redes. En realidad, tu obra al final es una obra conectada con el mundo. Y de hecho, hay una cosa que los alemanes llaman Zeitgeist, que es el espíritu de la época, en el que tú formas parte de una sopa cultural de la que no te puedes desligar. Y ocurre muchas veces, en Instagram ocurre un montón, que yo estoy haciendo un trabajo aquí, en Barcelona, y hay alguien en Tokio o en Granada que de repente tiene la misma idea y la publica. ¿Se han copiado? Muchas veces no es así. Es simplemente que vivimos en esa sopa y que estamos conectando conceptos que existen en ese momento. Cuando pase el tiempo, dentro de 5 años, esa sopa habrá cambiado de ingredientes, estaremos con otros parámetros culturales completamente diferentes y cambiarán las cosas y veremos mi dibujo, lo que yo dije, como de los años 2020, ¿no? Eso ocurre. Ocurre mucho con el humor. ¿Os acordáis del sketch de martes y 13 de la empanadilla de mi marido o de mi marido me pega? Que era muy bestia. Mi marido me pega, todo el mundo se reía en su casa, yo incluido. En aquella época, jaja, qué graciosos, qué graciosos. Hoy, vamos, es imposible que eso salga en televisión. Cancelable 100%, estamos hablando de violencia hacia la mujer. O sea, es muy bestia. ¿Por qué ocurre eso? Porque los parámetros han cambiado. Porque no es lo mismo ahora que antes, y menos mal. Y tampoco será lo mismo en el futuro. Eso no quiere decir que sea con más libertades. Tampoco, ya lo estamos viendo. Ojo. O sea, no quiere decir, no, qué guay que hemos pasado de allí a aquí, ¿no? Pero puede haber una involución también, ¿no? Hacia otra vez falta de derechos. También muchas veces pongo estas dos imágenes, un poco para hablar también de una cosa que me parece interesante y que también une el dibujo y la cocina, que es esa vuelta a lo esencial, ¿no? Muchas veces, ha habido una vuelta a lo esencial en la cocina, también en mi trabajo también, porque yo trabajo con muy pocos elementos. Para mí es más importante muchas veces la idea de la que parto, del mundo en el que estoy, que el dibujo en sí, que el dibujo se hace rápido. Bueno, yo lo hago rápido o intento que esté bien y todo, pero... Entonces, siempre pongo estas dos imágenes al lado. Una es una imagen del año 5000 a.C. en una cueva en Lérida, y la otra es una imagen de la actualidad del plano del metro de Barcelona, ahora mismo, ¿vale? Y hay una cosa que las une a las dos, aquí no os voy a hacer adivinarlos, voy a decir lo que es alucinante y que para mí tiene mucho significado con el trabajo que yo hago, que es que, si os fijáis, hay una cierva ahí abajo, ¿vale?, que está embarazada, ¿lo veis? Y está embarazada de dos cervatillos. ¿Cómo sabemos que está embarazada de esos 2 cervatillos? Porque a alguien hace 5000 años se le ha ocurrido para comunicar eso, que tenía que hacer un vacío dentro de la cierva, que ahora nos parece muy obvio, y dentro del vacío poner 2 puntitos. Eso parece una cosa muy obvia, pero no lo es para nada. Es un proceso mental muy complejo, ¿vale? Y se comunica con la de al lado porque es exactamente lo mismo. Quiero decir, a la izquierda lo que nos está dando es una información no visible a los ojos, y el plano del metro también nos está dando una información no visible a los ojos porque el metro va por debajo y además no es exactamente cómo va el metro. El metro no va así, luego va así, luego va así. Va como un gusano, ¿no? Pero para nosotros es más importante, digamos que estamos ante la primera infografía de la historia, ¿vale? Que esto es súper importante. Pero no solo eso, sino que hay una cosa que me parece muy interesante y que conecta con la empatía, y es que yo me imagino, esto es una suposición, no lo toméis como ciencia, pero yo me imagino un grupo de personas en el año 5000 a.C. que vivía en una cueva, se refugiaba en una cueva,
con alguien que podía ser un chamán o quien hiciera ese dibujo en la pared diciendo, tranquilos, porque esta cervatilla que todos vemos que está embarazada tiene 2, mira, tiene 2, lo está poniendo ahí, pues se la inventa por lo que sea, da igual, porque lo ha palpado o lo que sea. Y eso quiere decir que no os tenéis que angustiar, no os tenéis que agobiar, porque vamos a tener comida para el futuro y con lo cual vamos a poder sobrevivir. Fijaros el proceso mental que puede haber ahí. ¿Qué ocurre en el plano? El plano de metro es una cosa práctica, es para llegar de una estación a otra, de un lugar a otro. Pero también nos está diciendo de alguna forma esto, tranquilo, te metes debajo de la tierra, que es un agujero, porque no es lo natural, nadie anda por debajo de la tierra, a no ser que tengas que ir a un sitio en metro, o seas minero, y tienes que trabajar. Y te dicen tranquilo, porque vas a poder llegar de un lugar a otro, te lo vamos a indicar bien, todo el rato vas a saber dónde estás, no tienes ningún problema. Incluso dentro del metro te van diciendo próxima estación tal, ¿no? Y vas a saber cómo ir llegando. Entonces hay un proceso de empatía también ahí, del que se habla poco, tanto en diseño gráfico como en comunicación, lo hay, es muy importante. Y también lo hay en la cocina, evidentemente. Fijaros que este proceso de empatía tenía que ver con el hecho de entender un plano de metro, ¿no? Este es el primer plano de Londres, este es el detalle del plano de Londres, ¿no? Aquí es un plano que sigue exactamente las calles, ¿ves? Hace como realmente, es el mismo trazado del metro, pero además se ve, se ve el mapa del Támesis por aquí, de las calles, etcétera, ¿no? De repente, esto que es el núcleo, que es el comienzo del metro, ya es esto de aquí, y aquí empiezan a tener problemas porque se empiezan casi ya a tocar los nombres de las estaciones, ¿lo veis? Con lo cual, claro, hay un problema de que al final algo que es muy realista, que sigue los pasos de la realidad, acaba siendo poco práctico. Y entonces hay alguien, un señor que se llama Beck en el 1933, que en realidad este es el primer plano que se hace así de metro, que decide que no es tan importante la realidad como el hecho de comunicarlo bien. Empatiza de nuevo con el usuario. Y entonces se monta un plano, que es el que seguimos ahora, que no sigue el trazado del plano, sino que simplemente organiza en horizontal, en vertical y en diagonal 45 grados todas las estaciones a la misma distancia. Ya está, ¿no? Y algo que es alejarse de la realidad, en realidad lo que hace es facilitar la comunicación. Entonces, un poco para conectar el dibujo con la creatividad. ¿Por qué el dibujo me ayuda a ser más creativo? Primero porque es una forma de pensar. O sea, yo cuando estoy dibujando en realidad estoy pensando, estoy mostrando lo que pienso. Es una forma de ordenar. Si hago un dibujo estoy ordenando en un plano las cosas. Lo más evidente es un plano, por ejemplo, de dónde coloco el sofá, dónde coloco la tele, un plano del IKEA y dónde las sillas, ¿no? Es una forma de visibilizar ideas, porque yo tengo una idea dentro, yo la visibilizo, la expongo y entonces la estoy visibilizando y la estoy compartiendo, y eso es interesante. Es una forma de pensamiento lateral, porque cuando yo dibujo algo, yo soy capaz de verlo desde otra perspectiva, no solo desde de afuera para adentro, sino está ahí, y lo puedo ver de un sitio y de otro. Y luego es una forma de comunicar, evidentemente, y una forma de expresar también emociones. Es un poco esto, ¿no? Activar las conexiones, rescatar, pensar, visibilizar, pensar lateralmente, comunicar y expresar. Hay una cosa que me parece muy interesante, esto es de Christoph Niemann, no es mío, que él dice que, por ejemplo, además de eso, para empatizar bien tienes que trabajar en una franja de formalización, de figuración, donde se entiendan las cosas. Si yo quiero explicar el concepto de enamorarse, existe el corazón con la flecha que se cruza, pero si yo lo hago más realista va a ser como una especie de filete sangrante con una espada clavada, con una flecha clavada y no se va a entender nada. Y si lo hago más abstracto tampoco, porque es un rectángulo clavado con otro rectángulo. Es demasiado abstracto. Yo empecé a investigar un poco también cómo podía utilizar estos gráficos con muy poco texto para comunicar cosas, tanto los diagramas, gráficos y diagramas que los usamos en las apps, en las aplicaciones del móvil, por ejemplo, todo el mundo sabe lo que es un gráfico de barra o gráfico en línea, todo el gráfico de tarta, etcétera. Y empecé a trabajar con cosas así que hacía, lo hice con el móvil, con una aplicación que se llama Bruces, y lo compartí. Y me di cuenta de que el hecho de que sean muy sencillos tienen una gran capacidad de comunicación, empatizan más con la gente. ¿Por qué? Porque te imaginas a ti mismo trabajando toda la vida o te conectas por ahí, ¿no? Hice muchos de la vida y la muerte, como nacer, morir, yo estoy ahí ya cayendo. El tobogán pequeñas colinas de felicidad, que es la felicidad, ¿no?
O este que es importante, evitar idiotas. O te quitan tiempo de vida. Algunos te quitan más que otros, hay que tener cuidado. O este de una piedra, otra más, muerte. La misma, todo el rato la misma. Cayendo, ¿no? Tu rutina diaria, esto es muy de la pandemia, tu rutina diaria, una fiesta, otra fiesta, una orgía. Weekend con amigos, weekend con familia. Esto es de dónde nacen las ideas. De una reunión, no, en la ducha hay muchas ideas, pues reuniones en la ducha. Una idea que funciona súper bien. Bueno, hablar un poco del flujo creativo, porque llega un momento que yo digo, bueno, voy a pensar un poco, como yo en realidad dibujo muy rápido, para beber un poco de agua, ¿eh? Como yo dibujo muy rápido, si tengo que hacer una charla, lo único que puedo contar es cómo intentar indagar. No voy a contar cómo es mi técnica, es que es coger el lápiz y hacer un garabato. Es que tengo una técnica depurada y tal. El flujo creativo. El flujo creativo, ¿cómo funciona? ¿Cómo creo yo que funciona según mi experiencia? Bueno, pues hay una parte que es la de observar, leer, escuchar, procrastinar, digamos, llenar tu depósito creativo. Y por eso he puesto una batería que se llena, ¿no? Y luego pensar, que es conceptualizar, ilustrar, que puede ser ilustrar, cocinar, puede ser diseñar, puede ser formalizar cualquier tipo de idea, y compartir, porque si no existe compartir en nuestro trabajo, no existe lo que estamos haciendo. En la parte más importante, que es esta de llenar el depósito creativo, porque trabajamos siempre en una industria cultural, hagas diseño, hagas ilustración, hagas lo que hagas, tú tienes que tener mucho conocimiento cultural de lo que a ti te interese, ¿vale? Ok, de lo que te interese. Pero esto que decimos siempre, yo cuando doy clase también, que soy profe, de decir, lee libros, vete a ver, no sé qué, te canso ya de decirlo, vete a ver una obra de teatro, tal, es porque realmente luego tienes que contestar a un proyecto, tienes que tener un bagaje cultural, tienes que saber enfrentarte a diferentes proyectos, y cuanto más sepas, y con cada proyecto vas a aprender, ¿no? Pues va del aprendizaje. El pensar tiene que ver con las conversaciones contigo mismo, con las experiencias, con las conversaciones con otros, con el contexto, con las vivencias. El conceptualizar tiene que ver con eso. El ilustrar tiene que ver con la tecnología, con las técnicas, con otros artistas, con el lenguaje visual, con el know-how, y el compartir, sea haciendo un catálogo de arte, de un libro, un fanzine, lo que sea, o poner algo en internet, en Instagram, en las redes sociales, tiene que ver con difundir, con distribuir, con transaccionar, con obtener ese feedback que antes, cuando yo empezaba a hacer la cebolla asesina, ayer lo decía en el taller, trabajábamos haciendo fanzines de los que hacíamos igual 100 ejemplares. Lo leían 200 personas porque se lo pasaban un poco de unos a otros, pero tampoco llegabas a mucho más y tampoco obtenías ese feedback. Hoy estamos sobrefabricados con los likes, con los tal, y muy esclavos a veces a esa dopamina, ¿no? A ese rollo. También hay que tener cuidado. O sea, ni una cosa ni la otra. Pero antes es verdad que teníamos menos, ahora tenemos más. No hay que tenerlo muy en cuenta tampoco. Y como eso es una especie como de ida y vuelta que pasa por el sentido que le des al trabajo, por el sentido de la vida al final, sobre todo los que nos dedicamos de forma de corazón a esto, ¿no? Y por la calidad en la que tú cambias tu tiempo por dinero. Porque esto es así. Porque en realidad pienso que hay que tender hacia tener un tiempo de calidad en lo que a ti te gusta para poder ganarte la vida, no es otra cosa. Hablo sobre todo de eso, ¿no? Y aquí hay algo que es curioso, que me gusta comentar, y es que a mí me ha pasado que yo hago un dibujo, yo paso por aquí, conceptualizo, hago un dibujo, y antes de compartirlo, imagínate, me voy al cine o con los amigos, estoy por aquí otra vez, o leo algo, no sé qué, me levanto al día siguiente, duermo, me voy a ver mi dibujo de nuevo y no me gusta. Esto ocurre porque cada vez que pasamos por aquí nuestra cabeza cambia. Esto hace que evolucionemos y tiene mucha conexión con con la insatisfacción a veces que tenemos con respecto al trabajo, o saber cuándo tenemos que terminar un proyecto, que es muy complejo. A mí me pasa más cuando estoy haciendo un libro, por ejemplo, y tengo un libro que me cuesta igual 6 meses, un año el terminarlo, y cuando vuelves a las primeras ilustraciones, a las primeras ideas, igual empezabas a cambiar muchas más, ¿no? Que a veces lo único que te puede es el deadline, la fecha de entrega que tienes ya que entregar y ya está. Yo me acuerdo con la película de Mariscal de Chico y Rita, que la seguí muy de cerca, él cuando la terminó yo le pregunté, joder, ¿estás contento con la peli, no? Y tal, y me contestó algo así como, es una mierda. La cambiaría toda. Bueno, a ver, yo qué sé, para mí tampoco es la mejor película del mundo, pero
Bueno, yo qué sé, pues los dibujos estaban muy bien, el guión no tanto para mí, pero yo qué sé, pero la visión que tenía era muy crítica. Yo creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? O con el hecho de que si no compartes las cosas no existen, también es interesante esto, ¿no? O la gente que piensa y te dice que no ilustra, que no remata, entonces es que esa idea la tuve yo, pues hazla, ¿no? Ejecuta. Bueno, aquí traigo sobre todo temas sociales que yo toco y una cosa final, pero voy a empezar mostrando los 4 primeros que tienen que ver con la cocina. O sea, aquí tengo un montón de temas que yo suelo tocar normalmente en mi trabajo. Trump, guerra, fake news, pobreza, salud mental, relaciones, amor, libertad, racismo, crisis climática, machismo, censuradas, sexo, culos, vida, cuidados. Pero hay 4 arriba que he puesto como muy enfocados a esto, entonces los voy a enseñar hoy. Lo voy a hacer rápido, ¿vale? El primero, el proyecto de Robin Food. Cuando empiezo a trabajar con David, con esto que visteis de los vinilos y no sé qué, cuando llega a Telecinco me encarga hacer la imagen del programa. Entonces yo trabajé con esta tipografía que viene de una futura súper gorda, pero a la que le quito todo lo de dentro para dejarlo compacto. Lo hacemos así con color para que tenga como colores de carne y de pescado. Y hacemos la entrada del programa. Es muy cebollesco, es muy cebolla asesina en realidad. Esto es un programa de cocina, imagínate. Bueno, al final la gracia era que salía un personaje famoso siempre con algo clavado, con el tenedor clavado. Ese era Michael Jackson. Bueno, y entonces empezamos a trabajar sobre todo pues una gráfica así muy en la línea de David, pues estos son 2 cuchillos jamoneros con la calavera de cerdo, que esto va pues a delantales y a cosas así. Este cerdo volador, que ha quedado un poco también un poco como su imagen. Ahí están con un montón de michelines, como en plan chulito, como raperos. O el Robin Trotter, que era una sección del programa donde hablaba de gastronomía internacional, de lugares donde se cocinaban cosas. Estos eran personajes de ahí del programa. Estos eran más personajes con el fondo del programa. Esto es como se mostraban, es todo gráfica para tele. Esto era como se mostraban los ingredientes para las recetas, porque era importante él lo hablando, pero al final siempre te dicen cuáles son los ingredientes. Y esto eran secciones del propio programa. Este era uno en el que se pesaba, porque pesaba 260 kilos y bajó hasta 130, con una operación por medio y todo esto. Pero entonces había una vez a la semana en el que él se pesaba y le llamaba la sección bigote de gamba. Bueno, de todos modos, luego el primer libro que hice con él fue este de Martín Berasategui y David de Jorge, que os he dicho antes, que es la historia de ellos con recetas. Las recetas, los ingredientes, por ejemplo, se muestran cada vez de forma diferente. Por ejemplo, este es foie gras con manzanas, que tiene una tradición que arranca en la Roma antigua. Bueno, y aquí hay páginas dobles, por ejemplo, de la historia de David, de cuando estuvo estudiando en Francia, cocina. O cuál es un poco el concepto del restaurante de Martín con su mujer Oneca. Ese es el bodegón que os decía, ese es el padre de Martín, que le está diciendo hola papá en euskera, ¿no? Que era un bodegón que se bajaba unas escaleras y era exactamente así como lo he dibujado yo, o sea, con manteles de cuadros, un sitio muy, muy normal. Aquí hay más páginas de recetas, perdón, de ingredientes. Esta es de receta, de paso a paso de cómo se hace. Se pueden hacer, de verdad. Y esto es como un poco intentando dibujar cómo quedaban. Eso es una página con la concha y las cocochas ahí. La pasta con tomate y albahaca, por ejemplo. O el plato este que tiene Martín, que es como una ensalada muy bonita, con muchos colores. Bueno, el atún,
Lo está viendo desde el puerto de San Sebastián, la sala de Martín, donde come la gente. Y esto es un poco para hablaros del proceso, bueno, del proceso un poco son bocetos y cosas. Bueno, esto es el boceto de esto de aquí. ¿Esto por qué es? Es un vídeo de David anunciando que vamos a hacer un libro. Bueno, es igual, paso, no. Él recibió un premio de esto Yunseda que da la Asociación de Ilustradores y ya está. Después de ese libro no tenía suficiente el editor que nos vino diciendo que quería hacer un libro sobre la tortilla de patatas. Que es este de aquí. Este es nuestro editor, que es Miguel Aguilar, su padre también es periodista. Él es editor de Penguin y dijo esto, ¿has visto que como queda solemne? Hay que hacer un libro sobre la tortilla de patatas. Miguel Aguilar, año tal. No tenía ningún sentido, cuando nos lo dijo nos reímos. Porque dijimos, pues un libro de tortilla de patatas, le decía David, pero si eso se hace con 2 páginas, es que es una receta. Y ¿cómo vamos a hacer un libro? Entonces, bueno, David se inventó primero la historia del huevo. Aquí también es que, claro, la cebolla asesina tenía que aparecer porque hay tortilla con cebolla. Entonces, estaba esta historia un poco, de la historia de la tortilla de patatas un poco inventada, ¿no? En realidad no fue la manzana, que fue la tortilla por la que expulsaron a Eva y Adán, cómo se veneraba en Egipto. Hay como una historia en el libro. La liberación de los nazis estuvo ahí también. Como esto es lo que os contaba, ¿veis? Hicimos medio cuajada, chorreante, babosa con cuerpo, medio tiesa, mazacote, dura de cojones. Y por eso aparece con una pistola ahí, aquí. No, porque el mapa está como sacado de estos antiguos que salían en los libros antiguos de cómo son las diferentes provincias, las regiones y tal, que tenía mucha gracia. Es el catalán con la boina y el andaluz con el traje ahí, con el gorro, planos. Bueno, aquí poníamos las diferentes tortillas que hizo él. Las plantamos en plan resumen también en la última cena, ¿no? La tortilla de Navarra, tortilla del súper, tortilla de patatas de bolsa, todas estas están, ¿eh? Tortilla de patatas trampa, porque hay una tortilla de patatas trampa que es para no engordar, hacerlo con patata cocida, en lugar de patata frita. Tortilla con bacalao, con chorizo, bueno, ahí la verdad es que es un buen libro, ¿eh? Luego está esto y... tortilla de gasolinera. Y con ropa vieja, está muy bien. Bueno, la tortilla Judas, ya lo verás. Bueno, hay una, esa me la he inventado, pero había una también, es que inventamos varias recetas que ponemos específicamente que no las haga nadie, porque hay una pues son de mentira, hay una de semen incluso. Pero claro, tampoco puedes hacer mucho porque la cantidad de líquido que sacas por persona no es tanto tampoco. Pero viene de las tonterías de las estrellas Michelin, que hubo un cocinero japonés, creo que vino una vez, para hacer un tipo de cocina con un semen de un pescado, creo, si no recuerdo mal. Y bueno, de ahí pues nos reíamos con el hecho este. Y nos metíamos mucho con los cocineros Michelin en el libro. De hecho sale también el Bully, sale David Muñoz diciendo tonterías. Aquí hay algunos dibujos de esquema también de cómo hacer que el plato sea más grande que la tortilla cuando le da la vuelta. A ver, que hay cosas que parecen una tontería, pero que es importante, ¿eh? Aquí la tortilla de bacalao creo que era. La tortilla Navarra. Esta era una señora que hacía unas tortillas muy buenas y le hicimos un homenaje y le pusimos la cara a la tortilla la misma que ella. Ella no está, pobre. Bueno, todos haciendo deporte y yendo al gimnasio. Bueno, esto es parte de un cómic también, tortillas zombies. Es que cuando metes no se puede meter una tortilla a la nevera. De ahí viene lo de la tortilla zombie. Si metes una tortilla a la nevera, la lías. Igual aquí no es tanto, no lo sé. Depende, pero allí esto David lo tiene como muy... Porque luego hay que meterla al microondas para calentarla y ahí se jode todo. No es lo mismo que dejarla fuera. Esta es la de semen, creo.
¿Ves? Que iban guardando paquetitos de semen. Ah, esto es porque el bully empezó a deconstruir la cocina, es porque le escupían en su bocadillo del cole cuando era pequeño. Entonces él dice, venganza, me voy a vengar. Ahora voy a deconstruir todo y haré cosas blandas para todo el mundo. Como si no tuviera dientes nadie. Aquí hay pues como acompañantes de la tortilla, ¿no? Pues la ensalada de tomate, los tomates. Los tomates molan mucho. Son tíos duros. Esto del suelo es increíble, es como años 80 un poco. No, hacía mucho que no veía esta ilustración, me está gustando. No me acordaba de ella. No me acordaba. Bueno, la ensalada de... ¿Cómo se llama? De escarola. Bueno, cosas así. Más calafacías de pimientos del piquillo. Este es el libro de la cebolla, en realidad. Cocina nuclear. Ese era del equipo del bully. Es que hacemos un poco muchas bromas. Yo creo que tiene que estar un poco hasta los huevos el bully ya. A David Muñoz, un día que fui a comer a su restaurante, le llevé uno, porque sale luego también diciendo tonterías. Esto es porque lo echaron de la televisión a David de Jorge y diciéndole que es un muñeco roto, que empieza a comer chocolate. Bueno, hay fotos que hicimos con una fotógrafa muy buena de cocina, especializada en cocina con las diferentes tortillas. Abiertas, como dejándose, veis que son muy babosas, son muy de allí. Pimientos, bueno. Y por último, así en plan, luego vemos algunos otros. ¿Estáis bien? Sí, seguimos, ¿no? Cuando llegó la pandemia, David, que es un culo inquieto, estaba aburrido en su casa todo el día cocinando, hacía cocina para todo el mundo, todo el día cocinando, porque no salía de casa. Y me dijo, oye Javi, ¿por qué no hacemos, estoy hasta las narices de los directos de los cocineros en Instagram? Porque todo el mundo, todos los cocineros en la pandemia se pusieron a hacer directos como anormales, todos. Todo el mundo haciendo directos, también los ilustradores. Bueno, pero más los cocineros. Porque claro, todo el mundo le dio por cocinar también. Entonces era como, venga, directos. Y me dice, ¿por qué no hacemos una cuenta de Instagram para reírnos de todo esto? Y entonces hicimos una cuenta que se llama Manual de Autoayuda, que hoy la tenemos un poco abandonada, pero existe en Instagram todavía, Manual de Autoayuda, que la podéis ver, que, con cosas así. Si le he dado a publicar post a la sartén, ¿dónde he dejado el móvil? O esta, por ejemplo, y le puse jengibre porque nos conecta con la tierra y las estrellas junto a pétalos de rosa infusionados y caramelo de gallina criada en libertad. Y les dije, primero saboreéis la cobertura, luego sobre la cuchara, diciendo, oye tío, en serio, ¿por qué no te callas de una vez? Y esto es la misma pelea de los Chuletalandia contra los escuadrones esferificados. O este. Que además es curioso porque él trabaja con una estrella Michelin, con Martín, pero le da igual. O cuando volvieron a abrir los restaurantes. O este, por ejemplo, bueno, este es parecido, este es de la última cena, que hay uno dando la brasa. Es una brasa. Bueno, esto es por la reivindicación de ir a cocinar, de dejar de hablar tanto de la cocina y realmente lo que te gusta cuando vas a cocinar es comer bien, ¿no? Esta reivindicación. Cocinero y filósofo, Plasta. Filósofo y camarero, tu mejor amigo. Creativo y camarero, ensalada de gin tonic. Que es lo peor que puede haber. Para mí un gin tonic mejor que tomar normal. Cocinero y creativo, primero lames el exterior del plato, luego perivuelta y te comes niego. Es majo Ferrar, ¿eh? Tiene una paciencia. La verdad es que tiene paciencia. ¿Pero por qué te emocionas? Pero si somos muy sinceros, está
Buenísimo, por favor. ¿Pero quién te ha enseñado a hacer ese gazpacho, Belén? Mi madre. Pero tú es una técnica que tienes muy perfeccionada, ¿eh? ¿Desde cuánto haces gazpacho? Desde siempre. Esto nos gusta. O esto. Un guiso bueno lo ha hecho. Naturalmente. Mira, pues se cae la lágrima. Esa es de la emoción y de la alergia. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa que es que a ver si me funciona. Es un experimento, ¿vale? A ver, vamos a jugar a la ruleta, ¿vale? Yo voy a darle a la ruleta y el tema que salga lo enseño, ¿os parece? Ah. Vamos allá. Espera, le voy a dar... Ahora no encuentro el ratón. Está manipulado. No, que va, no está manipulado, en serio, ¿eh? Bueno, son viñetas sobre sexo. Son viñetas sobre sexo. A ver, esta también sobre comida un poco. O sea que no es que no vaya, no sé, no me he desvinculado del tema. Son algunas viñetas sobre sexo. Esto fue cuando el apagón. Esto es de comida también. Esta sí que es sin hablar casi, esta charla, ¿eh? Es mejor no decir nada. ¿Vamos a por la ruleta o queréis alguno? ¿Alguien quiere algún tema de los de aquí? Es que estáis todo el rato con lo mismo, ¿eh? Bueno, pues culos. Esto es clase de formalización de Gestalt. Este también. Este de culos es un poco gestáltico todo el rato. ¿Otra vez? ¿Más? Gestalt. Culilandia. Gestalt. El fontanero. Cuando va a arreglar la parte de abajo de que gotea, ¿no? Esto es cambiarlo 2 veces, pues encantado y tal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Esto para no sentirse mal con tu culo. Esto parecido. Y ya está. Esa es la parte de culo. ¿Algún otro tema? Es que hemos empezado muy alto. Ahora los temas de ahora ya no van a ser así, ¿eh? Tampoco esperéis que esté al mismo nivel. Machismo, ¿eh? A ver. Machismo. Bueno, aquí tengo un par de libros publicados sobre masculinidades. Sobre feminismo explicado de un hombre a otros hombres. Y esto fue porque cuando ocurrió la violación de la manada, hubo un efecto de revictimización de la chica, que se había metido, que empezó a decir todo el mundo que iba muy corta, que parecía que le gustaba, que no sé qué, y a mí esto la verdad es que me hervía la sangre, por eso hice esta ilustración de aquí, donde había un Visit España y esto, impunidad, un poco para dar un poco de caña, y luego hice pues esta de aquí, que además esto de menudo jolgorio fue una frase del juez cuando estaba mirando el vídeo, de no creerle, de todo lo que había alrededor, y
Luego hice esta pirámide también de la relación que hay entre las violencias de base y las violencias más extremas como el feminicidio, ¿no? Y hubo una editora que fue Lola Martínez de Albornoz, que es editora en Lumen, en Penguin, que me dijo que había en Lumen ya un montón de, unas cuantas mujeres que estaban dibujando sobre estos temas, como María Gese, Agustina Guerrero, bueno, unas cuantas, y me dijo, oye, ¿por qué no, tú no te animarías? Porque no tenemos voces de hombres tampoco a hacer algún libro sobre esto. Entonces yo empecé a preguntar en mi entorno, empecé a informarme, empecé a leer más libros, porque la verdad es que no tenía mucha idea, y a intentar mirarme un poco en el espejo porque, bueno, pues porque todos los tíos hemos pasado por ahí y no está mal reconocerlo y aprender y ya está, sin más. Creo que tenemos mucho miedo a veces a esto, que tampoco es, que es importante hacerlo, yo creo. Bueno, y entonces estas son partes del libro, ¿no? El machismo que vemos los hombres, el machismo que sufren las mujeres. Esto es algo que me ha pasado a mí, yo no tengo carnet de conducir, no he conducido nunca porque soy muy disléxico, me lío. Y conduce mi pareja Idoia y siempre que vamos a un taller, siempre me preguntan a mí las cosas y yo sé mucho de Spotify y de camarero, de servir cosas, pero no tengo ni idea. Y siempre me preguntan a mí, o volver de fiesta por la calle sin mirar atrás, yo estoy a favor del feminismo, pero, o la cosa esta de la transmisión de valores de padres a niños, ¿no? También hay de madres a niños, ¿eh? Tampoco es que si hay que gritar, gritas como el que más, pega más fuerte, machote, como yo era. Distrito financiero. Y a partir de estar de distrito financiero dijimos, vamos a hacer uno sobre el mundo laboral, machismo en el mundo laboral. Y salió este que es de laborachismo. Y aquí pues era un poco tratar cómo se visualizan los diferentes machismos dentro del trabajo, ¿no? Un hombre enfadado en el trabajo es un líder, es alguien dinámico, decidido, masculino, y una tía enfadada se ve mal, se sigue viendo mal. Como que tiene mala hostia, que tiene la regla, que está mal follada, feminazi, amargada, tal, ¿no? No tiene ningún sentido, pero sí es una muestra de de cómo se gestionan los temas de poder en un género y en otro, ¿no? O el hecho de que las mujeres suelen ser las que parten la jornada cuando llegan los niños y parten también su carrera laboral, cuando, bueno, por suerte ahora cada vez va siendo... Hay algunos casos ya de hombres que ceden el hecho de la carrera laboral porque pues igual es más brillante ella o tiene más posibilidades o lo que sea, o da igual, por lo que sea, ¿no? O él quiere dedicarse a la crianza y ella no, que puede ser. O, ¿ves? Lo mismo, mujeres se creen vulnerables que cuidan de los hombres que se creen fuertes y son cuidados por mujeres que se creen vulnerables. En realidad el mundo de los cuidados está muy asociado a todo el mundo laboral. El machismo también entre mujeres, ¿no? ¿Te encuentras bien hoy? Porque no se ha maquillado. La presión social para cuando un hijo, hasta que no has parido no eres una mujer completa. Si no tienes hijos no puedes opinar, tal. El mansplaining en las reuniones de trabajo, que esto me lo comentaban mucho, como, ¿no? Cuando hablaba con las mujeres decir, pues alguien dice algo y como un hombre tiene más, como se le cree más. Ya, por ejemplo, esto yo lo he hecho, ahora intento no hacerlo, pero sí que creo que es importante, pues eso, cambiar un poco la mirada, ¿no? Traigo unas ideas, veamos. Comunicación, cuidados, imaginación, tal. Finalmente hicieron el Día del Hombre, pero coincidió con un Barça Madrid. No has entendido nada. Nos pueden atacar, nos pueden atracar cuando vas por la noche. Este es muy gracioso, la verdad es que no lo he añadido, pero hay unas cuantas cuentas de Instagram que lo han interpretado con la IA y me he encontrado esta misma, mi viñeta, hecha con IA desde gente que vive en el bosque. O sea, son los mismos muñequitos, pero hechos diferente. No, exactamente con la misma composición y todo. Bueno, un día lo pondré. ¿Más? ¿Queréis más o le damos a la ruleta? ¿Ruleta? Para que veáis que es verdad, la ruleta es verdad, ¿eh? No es mentira. Uy, amor, qué bonito. Amor, amor. Amor no sé si hay mucho. Había más culos que amor, creo. Hay algunos que son de la época de la pandemia, como este.
Este que llueve y le da igual. Amor, humor. El mar y el sol. La playa y el mar, la misma idea. Dándose un beso. Pues yo te veo más guapa que cuando empezamos a remar. Viajar por tu cuerpo y no acabármelo. Otra ola. Este era bonito porque era para el día del Alzheimer. La cucharita. Ya está. ¿Alguno más? ¿Queréis alguno más? ¿Qué queréis? Fake news. ¿Sabes que el de fake news no lo tengo muy... tengo que rehacerlo porque no lo tengo... no hay muchos. Y creo que tengo más si no los he incluido. Tengo algunas viñetas más sobre las fake news, que es algo que tenemos ahora como muy presente. Las noticias... joder, ahora más, ¿eh? Hoy, por ejemplo, el fin del mundo está en Barcelona. Que hay una ventisca de 100 y pico kilómetros por hora, hay un huracán ahí. Autoengaño. Esto no es mío, ¿no? Ah, no. Esto es para un artículo, de una revista que hablaban de fake news en La Maleta de Portbou, que publico. Esta es la misma idea también. Las medias verdades, ¿no? Porque en realidad nunca te terminan de... Lo más convincente es cuando se parece que hay algo de realidad y en realidad que hay medio verdad, medio mentira, ¿no? El cambio climático, las palomas son drones espía, la tecnología 5G está para manipular a la población, tal. Sí. Y ya está. ¿Más? ¿Queréis más del menú? ¿Cuál? Guerra, vale. Bueno, de la guerra hay algunos que tienen que ver con Gaza y con la de Ucrania, creo. Cada cierto tiempo hay que ir renovando el stock. Misil de, dirigido a, comprado a... Esto es como cuando te invitan a un cumpleaños. Este es parecido al de los niños. Es que me copio a veces. Me doy cuenta. Eso te das cuenta. Cuando haces mucho trabajo también a veces dices, joder, esto me suena. La guerra. Pues todas las partes de la guerra. Una estrella fugaz, pídete un deseo. Este fue un póster para la Asociación de Diseñadores Gráficos también, de Barcelona, de Cataluña, no sé de qué son. Este es a medias con Picasso. Esto es cuando salieron el plan de paz para Gaza. Esto es de la flotilla. Ah, y este le acaban de dar un premio ahora al Communication Arts, a esta ilustración. Cualquiera sale. Pues ya está. ¿Qué hora es? Son y 20. Bueno, ¿hacemos uno o dos últimos o qué? ¿Cómo estáis? ¿Hacemos ruleta o queréis alguno más? Salud mental. De salud mental, bueno, tengo varios. Uno es sobre los miedos y el optimismo, como... También es verdad que vivimos un poco en esta época, ¿no? Donde hay muchos elementos externos como para tener miedo de cosas. Y le enciendes la tele y da mucho miedo, que es complicado, ¿no? Hablar del optimismo, de cómo te sientes por fuera y cómo te sientes por dentro. También del mundo un poco de las redes sociales.
¿Esto por qué? Ah, esto es una animación que hice sobre el suicidio. Que hay un problema con el suicidio en las redes, es que está muy capado. En Instagram no te dejan hacer nada en torno al suicidio. Es como, está muy censurado. Esto es una campaña que hice para Obertament, para una ONG que se dedica a tratar los temas de salud mental en el trabajo, y hay varios vídeos, están en catalán, ahí pone, bueno, os resumo, os enseño algún vídeo, pero para no daros la turra en catalán. Pone, dije que tenía fiebre, y abajo dice, en realidad tuve un ataque de ansiedad, y aquí esta señora dice, ¿qué estáis haciendo? Entonces están escondiendo como la salud mental, los directivos pues no saben qué hacer con ella. Y en la otra dice, no les voy a explicar que tengo un problema de salud mental, una directiva. Entonces hicimos estos vídeos, están en catalán, pero bueno, es lo mismo que habéis visto anteriormente. Este es que explica que va a tener un problema de salud mental, pero no se lo dice a nadie por miedo a que la estigmaticen. Está con una depresión, que no lo sabe nadie i ja està. Les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho i guanyem tots. Em dic Marc, soc comptable y tengo un trastorno bipolar. Este es que no se lo ha dicho a la gente, a su jefe, pero no saben qué hacer con eso. Porque en realidad ellos se dedican a dar formación a las empresas para temas de salud mental. Y esta es la que es una directiva que no lo quiere decir para que no le hagan el vacío sus empleados. Y siempre fue un poco representarlo con el magenta este, ¿no? Que siempre estuviera ahí la parte de salud mental. Bueno, ya está. ¿Más o ruletilla? ¿Cuál? Censuradas. Bueno, la primera censurada en Facebook es esta que os he enseñado antes, y fue pues porque dice que infringía las normas comunitarias. Supongo que por el tema de la violación, pero bueno, también es curioso cómo se censuran siempre cosas, o sea, hay cosas que no se censuran que son mucho más graves que hablar de esto, ¿no? Pero bueno, no sé, os voy enseñando. Este es otro, este no me lo censuraron, sino que me lo censuré yo mismo, porque lo llegué a publicar. A ver, cuando llegó el confinamiento, los que más sufrieron son los que vivían al día. Muchos autónomos, mucha gente que tenía que salir a trabajar y traía su sueldo, la forma de comer ahí. Entonces, hice esto como crítica de kit de ayuda para autónomos y pymes, edición COVID-19, ¿no? Como una horca. Y claro, me escribió una chica diciendo que justo su marido se acababa de suicidar porque era un autónomo. Y yo lo quité de internet. Lo eliminé. No sé si hice bien o mal. O sea, en ese momento lo sentía así. Pero tampoco sabes muchas veces en internet si lo que te están diciendo es cierto o no, si lo que estás haciendo realmente tiene más valor que el hecho de quitarlo. Bueno, pero me parece interesante como plantear la duda. A mí me salió eso y ya está. Lo quité y listo, porque me tocó, ¿no? Yo qué sé. Este también me lo censuraron, también porque habla del suicidio. Los de los suicidios no gusta nada. Es parecido a la otra que os he enseñado antes, ¿no? Esto es lo mismo, también me la censuraron. Este me la censuraron por dibujar culos. Que ya lo habéis visto antes, pero que es muy ridículo. Porque, a ver, que no... Peligrosa no es, por lo que sea. Esta sí me la censuraron, pero no son mis testículos, tengo que decir. Los cogí de Google y ya está. Bueno, pero aquí también está el valor de representar algo como muy crudamente, muy de la realidad, ¿no? Pensar por los huevos. El Ash Invasion tampoco gustó, porque también, a ver, tampoco es para tanto, es gracioso. Es el mundo de los pitos y un culo que está abduciendo a alguno. Este también, este era para celebrar el día del cáncer de mama, como planeta mama, y no sé, me parecía poético, me parecía bonito, pero por lo visto había un pezón. En fin. Este es curioso porque este me lo censuraron en una revista, una publicación de un periódico ecologista, diciéndome que estaba exagerando. Pero claro, es que me dedico a eso. Que yo les decía, pero es que yo no soy científico ni soy un columnista de opinión que no, pero es que lo que estás diciendo no es verdad. Yo, ya, claro. Ya.
Este me lo censuró por la cara de Hitler, porque le puse esto, yo también me presento a unas elecciones, y eso sí que hay un robot que en cuanto ve una cara de Hitler lo elimina, da igual lo que pongas. Y este tiene una historia un poco jodida, porque esto fue que cuando, ¿os acordáis que hubo un atentado en Charlie Hebdo, en el que mataron a humoristas? Pues un poquito más tarde hubo otro atentado en la sala Bataclan, que era una sala de fiestas en París. Y entonces yo publicaba en Facebook, no publicaba en Instagram apenas, y hice esta viñeta de libertad, igualdad y fraternidad, que son los lemas del Estado francés. Y lo que ocurrió fue que en Facebook me empezaron a aparecer fotografías islámicas de niños armados, con cuchillos, todo lleno. Roma, la caída del Imperio Romano, veis una Torre Eiffel con una bandera islámica. Al principio dije, ¿esto será algún bromista o algo? Y llamé a un amigo y le pregunté, a ver, lo llamé al Mario Eskenazi, que es un amigo diseñador, y le digo, Mario, ¿tú qué harías con esto? Que es mayor que yo, es como un poco mi padre también. ¿Qué harías? Me ha pasado esto, pero será una broma, ¿no? Y dice, no, llama a la policía, boludo, porque es argentino. Y llamé a la policía. Entonces llamé a la policía y me cogieron el teléfono y me dijeron, sí, un momento, le pasamos con antiterrorismo. Entonces le pasamos con antiterrorismo y yo le expliqué, pues me ha pasado esto, se me ha llenado el Facebook de estas cosas y me dijeron, pues está bien que nos hayas llamado porque ahora vamos a ver, claro, también tenían muy la alerta con los humoristas gráficos, ¿no? Por lo que había pasado en Charlie Hebdo, porque habían localizado también, luego lo he sabido por un amigo que era el que dirigía el Jueves en aquella época, por Montéis, que una vez les llamó Rubalcaba, que estaba de ministro de Interior, para avisarles que habían salido unos listados de Al-Qaeda o islamistas y que tuvieran cuidado, que tomaran una serie de medidas. La cosa es que me pasan con el terrorismo y me dicen, bueno, mira, lo vamos a revisar y te llamamos ahora en media hora. Al minuto estaba todo borrado en mi cuenta de Instagram, de Facebook, la policía lo había borrado, y me vuelven a llamar y me dicen que menos mal que he llamado, porque estaban intentando descubrir si era una célula que había en Barcelona o en otro lugar. Entonces descubrieron que era una célula en Pakistán, por deciros, o en un país árabe que estaba lejos, y me dijeron que aún así que tuviera cuidado. Primero, que si ponía en Google mi dirección, yo le dije, claro, tengo un estudio, pon en Google, ¿dónde estoy? Ya. Y yo como, ya, que dice, no, ¿tienes coche? Sí, pero no conduzco. Bueno, mira debajo del coche. A partir de ahora, durante una temporada y durante 2 meses, vamos a estar pasando, o sea, cuando salgas a la calle, mira ambos lados, y cada semana, cada 2 meses, durante 2 meses vamos a estar pasando una pareja de paisano y te vamos a preguntar cómo va todo. Claro, y de repente fue como, ¿qué mierda es esta? ¿No? He hecho una viñeta y de repente estoy metido en una guerra, una cosa muy rara y tal. Por suerte no pasó nada, o sea, no pasó nada más, pero aluciné bastante, que luego dices, bueno, es normal que... Bueno, estaban también muy afectados con lo de Charlie Hebdo, evidentemente, y con los humoristas y todo esto. Voy a terminar ya, si os parece. Voy a ir a una cosa que a mí me gusta hablar mucho de ello, sobre todo con alumnos. Se me olvidó ayer de enseñárselo, pero como hoy hay algunas de las que estuvieron ayer en el taller, que esta parte de aquí, de vivir una vida creativa, que para mí es como una especie de decálogo, no sé si son 10 cosas, pero sí es un decálogo, de cosas que me hubieran gustado, que me hubieran dicho, que a mí me gusta decir a las personas que están empezando. Primero, que yo veo el dibujo, y esto lo dice Christoph Niemann también, como un ejercicio de entrenamiento diario, igual que entrenan los atletas, también nosotros tenemos que entrenar, y eso es súper importante, que está bien entrenar la creatividad diario y dibujar o hacer aquello que te enamora continuamente, que es importante trabajar la mirada como un niño desde un punto de vista de sorprenderte, de investigar, de ver un poco a la manera de Javi Jaén que os decía antes, ¿no? De ver el mundo de una forma diferente y de cuestionarte cosas. Que creo que es súper importante montar un grupo de WhatsApp con gente de tu especie, como yo digo, y de tu generación también, ¿no? O sea, que creo que precisamente las escuelas y las escuelas de arte, y las escuelas de arte públicas, que antes lo decía, que tiene gente realmente motivada, que se lo ha currado para venir aquí, son unos espacios increíbles, donde más allá de lo que aprendas también de los profesores, sobre todo, te va a conectar con tu generación, y que eso está muy bonito, el hecho de mantenerlo. Y lo de que ocurrió ayer en el taller, algo muy bonito también, es conectarte con otras disciplinas, que eso no está mal, que antes lo hemos comentado, había gente de diseño, de ilustración, de cómic, que no se ven, y que ayer se vieron y se conocieron un poco,
Compartir las creaciones, ideas y obtener feedback de otros creo que es súper importante. Antes no se hacía mucho, creo que compartir es fundamental. Apuntarte a talleres o clases para ampliar constantemente esa mirada, incluso cuando hayas terminado de estudiar, ¿no? El hecho de mantenerte vivo, viva y seguir aprendiendo, porque sigues aprendiendo siempre. Tener un espacio propio para crear, que es muy complicado, porque los alquileres están carísimos. Pero cuando hablo de espacio, hablo también de una mesa en la cocina, da igual, que tu mesa sea la mesa en la que tú creas, o una mesa donde tú puedas, mínimo, y máximo, pues un espacio, o un espacio compartido, un espacio. Quedar con gente distinta a ti, igual que tienes que tener un contacto, y es importante con lo de tu especie, también creo que es importante estar con otros animales diferentes, con los que te van a ampliar la mirada y sobre todo te van a anclar a la tierra y al suelo y a lo cotidiano, que a veces estamos muy metidos en nuestra movida, ¿no? Eso es una cosa también que todos los artistas, diseñadores, ilustradores, cocineros son muy obsesivos, son gente obsesiva con su historia, y creo que tener este contacto te ayuda, es como tener también perro, que te ayuda a hablar con gente que tiene perros, que es diferente a ti, ¿no? Es un poco esta historia. Vivir atentos y atentas al lenguaje, porque las palabras construyen la realidad y como nos dedicamos a explicar cosas, pues el lenguaje va cambiando y tu vocabulario va cambiando. El lenguaje va cambiando, que me refiero también a la tecnología propia, ¿no? Al hecho de que si aparece el uso de stickers, por ejemplo, en WhatsApp, es una forma nueva de comunicar y eso es interesante. El aprender de otros artistas, de trabajar colectivamente, de apoyar a los nuevos artistas que son el futuro. Si hay un colega que hace una exposición y puedes comprarle una lámina, cómprasela, si te da, o lo que puedas, que haya un apoyo conjunto, porque eso engrasa una rueda que es muy importante, cultural, y que hace que se expanda todo, se mueve, y luego que te compre otra a ti, que al final es cambiártelo. En cada proyecto empaparte del mundo, empatizar y aprender. Esto es otra cosa también, cada vez que tienes un proyecto es una oportunidad de aprendizaje. No es que acabe con la escuela, y esto es muy bonito también. Tener la mente abierta para disfrutar otras experiencias de cualquier tipo. Aprender siempre, porque eres el eterno aprendiz. Amar tu trabajo, regarlo a diario y cuidarlo. A veces, yo creo que a veces por culpa del síndrome del impostor, de la impostora, tiendes a ser demasiado crítico o crítica con tu trabajo. Cuando tu trabajo tiene un valor, hay que quererlo, hay que valorarlo. Y este es súper positivo, mira qué positivo. Qué horror, no, este es más bonito, este es más bonito. Esto es que lo hice para la Fundación March en Madrid, que hubo una exposición de Ad Reinhardt, que es un artista americano, expresionista americano, que decía que mirar no es tan fácil como parece, y por eso, y tiene un tipo de obras. Él hacía ilustración para New Yorker, pero a la vez hacía pintura, su trabajo de pintura, y lo que hizo es intentar no vivir del trabajo de pintura para hacer lo que le diera la gana. Y dice esta viñeta de: si lo ves todo negro es posible que no estés mirando con la distancia adecuada. Y os voy a dejar este vídeo para terminar, y así ya terminamos, y si queréis hacemos preguntas o lo que os apetezca. Y con esto ya está. Yo creo que ya está, ¿no? Porque vamos a hacer un rato. Gracias.